A mis 71 años, mi propio hijo me vació la cuenta. Se llevó mis 1.150 € de pensión para irse de crucero. Me dejó humillado, con la tarjeta denegada en el puerto de Vigo, mientras él publicaba Solo Familia. Pero se olvidó de una cosa: somos gallegos, y aquí la ley te protege. Él creía que iba a heredar 300.000 € de mi piso y mi por archivo familiar. El precio de ese crucero fue de 201.000 €. Escucha cómo se lo hice pagar. La ría de Vigo estaba luminosa esa mañana. El viento traía el olor de siempre, a sal y a mar. Las gaivotas chillaban por encima de nosotros, como si protestaran por el ruido de los motores, pero sus gritos se perdían contra el tamaño de esa cosa. Una montaña de acero blanco atracada en el muelle. Un edificio flotando. Yo, que me pasé 45 años en el mar, nunca me acostumbraré a ver estos cruceros gigantescos. Ahí estaba mi hijo, Javier, con su mujer y los niños, a punto de embarcar. Él tiene 39 años, pero para mí sigue siendo el chaval. Sentí esa punzada en el pecho, esa morriña que te da aunque no seas tú el que se va. Se acercó a darme un abrazo rápido. Olía a colonia cara. Me dijo que gracias por entender lo del crucero, que de verdad necesitaban este descanso. Yo solo asentí con la cabeza. ¿Qué le iba a decir? Le dije que disfrutaran, Fillo, que lo pasaran bien. Los vi desaparecer por la pasarela, tragados por el monstruo blanco. Mientras el barco se preparaba para zarpar, se me ocurrió una idea, un pequeño capricho. Total, acababa de cobrar la pensión. Decidí que iba a tomar el ferry a las CIES. Podía verlos pasar desde la ría, despedirme desde el agua, ver el barco navegar entre las islas. Me pareció un buen plan. Me acerqué a la billeteira. La chica del mostrador parecía aburrida. Me dijo que eran 18 €. Saqué la tarjeta del banco, la de siempre, donde me ingresan la pensión cada mes. La metí en la máquina. Un pitido agudo. Denegada, dijo ella, sin levantar la vista. Fruncí el ceño. Imposible. Pruebe otra vez, por favor, le pedí. Si la pensión entró esta mañana, ella suspiró, con esa impaciencia de la gente joven. Volvió a pasarla. El mismo pitido horrible. Denegada, señor, repitió, esta vez mirándome. No tiene fondos, no tiene fondos. Esas 3 palabras. Se me subió la sangre a la cara. Sentí la vergüenza. La cola detrás de mí empezaba a moverse. Un turista alemán resopló. Murmuré un gracias. Disculpe y me aparté, sintiéndome un idiota. A mis 71 años, con las manos ásperas de tirar redes, sintiéndome un mendigo en mi propio puerto. Saqué el móvil del bolsillo. Las manos me temblaban un poco, de rabia y de vergüenza. Tenía que ver el saldo, tenía que ver el ingreso. Abrí los mensajes del banco, y allí estaba. Un SMS de esta mañana, pero no era el ingreso. Era una transferencia. Transferencia por mandato. Cepa de 1.150 €. Pensión completa. Realizada con éxito a Viajes Atlántico. Leí el mensaje 3 veces. 1.150 €. Mi pensión completa. ¿Viajes Atlántico? No me sonaba de nada. ¿Y qué demonios era un mandato cepa? Yo no había firmado nada. Antes de que pudiera pensar con claridad, el mundo vibró. El claxon del crucero. Un sonido grave, profundo, que te sacudía las tripas y hacía chillar a las gaivotas. En ese mismo instante, el móvil volvió a vibrar. Una notificación de WhatsApp. Abrí la aplicación. Era la foto de estado de Javier. Un selfie. Él y su mujer en la cubierta superior del barco, con el sol pegándoles en las gafas de sol, levantando 2 copas de champán.
y debajo un texto. Por fin, tiempo de relax, solo familia. Me quedé quieto. El viento salado me pegaba en la cara, pero ya no lo notaba. Todo encajó en un segundo, como un golpe seco en el estómago. La tarjeta. Denegada. El banco. 1.150 € transferidos. El destinatario. Viajes Atlántico. El crucero. El selfie. Solo familia. Mi pensión. Mi pensión entera se había ido en ese crucero. El mismo viento de la ría que olía a casa hacía 10 minutos, de repente se sentía helado. Me cortaba la piel, me llegaba hasta los huesos. No sé ni cómo volví de Vigo a Moaña. El viaje en el autobús cruzando el puente de Rande fue una mancha borrosa. Veía la ría, pero era como mirar un cromo viejo, sin vida. Tenía la boca seca y un sabor a cobre en la lengua. El ruido del motor del autobús era un zumbido sordo que no tapaba las palabras en mi cabeza. Denegada, no tiene fondos, solo familia. Llegué a mi piso. El silencio me golpeó al abrir la puerta. Dejé las llaves en la entrada, pero no me quité la chaqueta. Fui directo al pequeño despacho, donde guardo lo único que me queda de valor. No hablo del piso, hablo del archivo. Abrí la caja de madera de castaño. Allí estaban las cartas de mi abuelo desde el frente. En 1937, el diario de mi madre escrito con lápiz, contando los días de hambre de 1940. Las primeras ediciones de Cunqueiro y Castelao, las que mi padre compró ahorrando céntimo a céntimo. Toqué el papel, tan frágil, tan fuerte. Esto era mi dignidad. La otra vez que me robaron fue un banco. La crisis de 2008. Me sentaron en un despacho con aire acondicionado y me robaron 40.000 € de preferentes. La humillación fue la misma, pero aquello fue un ladrón anónimo, un número en un contrato. Esto era distinto. Me senté en la silla, con el olor a papel viejo y tinta en las manos, y murmuré para mí mismo. Perdí los cartos, pero no a memoria. Perdí el dinero, pero no la memoria. Este archivo, valorado en 240.000 €, era la prueba de que mi linaje había sobrevivido a todo. Era mi verdadero testamento. Y ahora, por primera vez, sentí miedo de perderlo. Mirando esas cartas, mi cabeza se fue a otro día, el día que todo se rompió. Hace 9 años, Javier tenía 30 y entró en esta misma cocina pálido como uno de estos papeles. Tiró un sobre encima de la mesa. Un test de ADN. Aún recuerdo sus palabras. Toda la vida mintiéndome. No eres mi padre. El golpe fue tan seco como el de hoy en el puerto. Me dolió en el alma, pero un hombre no llora así. Lo miré y le dije la única verdad que conocía. Yo te crié. Eso es ser pai. Yo te crié. Eso es ser padre. Para mí era el final de la discusión. Para él, ahora lo veo, solo fue el principio de su guerra. Y esa guerra tuvo su última batalla hace solo un mes. Entró aquí, nervioso, pidiendo dinero. 15.000 €. Empezó a hablar de deudas, de la terapia que tuvo que hacer. Por aquello, dijo, por la terapia de saber que no era mi hijo biológico y por la fecundación in vitro para tener él un crío. Me sentí atacado, me sentí culpable y odié sentirme así. Así que le respondí con dureza. Le dije que no tenía ese dinero, que dejara de gastar en caprichos, que yo también tenía que vivir de mi pensión. Non teño, le dije, gastas en caprichos. Vi el odio en sus ojos. No fue rabia de hijo,
Fue un odio frío calculado. Se fue sin despedirse y ahora, un mes después, me había cobrado la deuda. El timbre de la puerta me sobresaltó. Era Sabela, mi hija, la que siempre está, la que cuida de verdad. Debió ver la llamada perdida. Entró y me vio la cara. No hizo falta que le contara lo del crucero ni lo de la humillación. Supo que algo iba mal. ¿Qué pasa, papá? Estás blanco. No podía hablar. Solo le enseñé el teléfono. El SMS del banco. Sabela trabaja en administración. Ella entiende de papeles. Lo leyó y su cara cambió. Se puso más pálida que yo. Papá, me dijo, y su voz era un hilo. Un mandato SEPA. Levantó la vista del teléfono, sus ojos llenos de miedo. Papá, esto no es un error. Tuviste que firmar una autorización. ¿Firmaste algo? ¿Firmaste algo que te diera Javier? Me quedé mirándola. Firmar. Yo no había firmado nada. ¿O sí? La cabeza me daba vueltas. El miedo se convirtió en algo peor, en la certeza de que la trampa era más profunda de lo que pensaba. La pregunta de Sabela me dejó helado. ¿Firmaste algo que te diera Javier? No, no había firmado nada. Estaba seguro. Pero, ¿y si no era un papel? Sabela me llevó al pequeño escritorio donde tengo el ordenador, ese trasto viejo que casi nunca enciendo. Me da pavor. Todo eso de la banca online, las contraseñas. Siempre tengo miedo de tocar algo y liarla, de que me roben los ahorros. Javier lo sabía. Siempre se reía de mi brecha tecnológica. Sabela encendió el aparato. Mientras arrancaba, me preguntó si había abierto algún correo del banco. No sé, hija. Me llegan tantos. Intenté recordar. Sí, creo que uno hace unas semanas. Un aviso de seguridad, ponía. Había que confirmar algo. No sé, lo de siempre. Ella se movía rápido con el ratón. Abrió el correo. Cientos de mensajes sin leer. Spam. Spam. Publicidad. Aquí. Se paró en seco. Papá? Me acerqué. El correo tenía el logo del Banco Pastor, el de toda la vida. Parecía oficial. El asunto era actualización de seguridad obligatoria, normativa SEPA. Sabela señaló la dirección del remitente. Mira esto, papá. El nombre decía Banco Pastor, seguridad, pero el correo era algo raro. soporte@bancopastor.online. Sabela me dijo que online no era del banco, que era una trampa. Hizo clic. El correo era perfecto. Tono urgente, legalista. Hablaba de que para proteger mi pensión contra fraudes debía validar mi cuenta para la nueva normativa SEPA. Y un botón grande, azul, que ponía validar cuenta ahora. Hiciste clic aquí, ¿verdad? Me preguntó Sabela, con la voz ahogada. Asentí, avergonzado. Sí. Pedía la clave de siempre, la de las transferencias. La puse por seguridad. Sabela cerró los ojos un segundo. Cuando los abrió, su mirada era dura. Papá, no era un aviso de seguridad. Era la trampa. Ese clic fue tu firma. Le diste permiso a alguien para crear un mandato SEPA. Autorizaste que te quitaran la pensión cada mes. Se me secó la boca. Pero, ¿Javier? Él sabía que tenías miedo de la burocracia, dijo Sabela, su voz temblando de rabia. Sabía que odias el ordenador. Usó tu miedo contra ti. Te envió un correo falso, papá. Esto no es un préstamo. Es suplantación de identidad. Es un delito. En Galicia, la confianza en la familia, la palabra, es sagrada. Romperla así es peor que robar.
Es escupir en el linaje. Javier no solo me había robado el dinero, me había robado la confianza, usando mi propia ignorancia como arma. Sentí que el suelo se abría. Él no estaba desesperado, estaba vengándose, cobrándose los caprichos que le negué. «Vístete, papá», dijo Sabela, cogiendo su bolso. «Nos vamos a Cangas, ahora mismo». Cruzamos la ría en el ferry. Pero esta vez no miré las CIEs. El viento me daba en la cara, pero yo solo sentía un frío por dentro. Fuimos directos a la notaría de don Amancio, un hombre serio que conocía a mi padre. Nos recibió enseguida. Sabela le explicó todo, rápido y claro. El mandato cepa, el correo falso, el crucero. Don Amancio escuchaba sin interrumpir, sus dedos juntos sobre la mesa de caoba. Cuando Sabela terminó, revisó el SMS del banco. «Bien», dijo, y su voz era grave. «Lo primero es lo primero. Tienen que ir al banco. Ya. Antes de que cierre. Tienen que revocar ese mandato inmediatamente. Es su derecho. Después, mañana a primera hora, a la Guardia Civil en Moaña. Tienen que poner una denuncia por fraude y suplantación de identidad». La palabra denuncia me cayó como una piedra. ¿Denunciar a mi hijo? ¿A mi sangre? Aunque no fuera mi sangre biológica, yo lo había criado. Don Amancio debió ver la duda en mi cara. Se inclinó hacia mí. «Don Manuel, escúcheme bien. Esto no es un error de un hijo desesperado. Esto es una estrategia, un ataque directo. 1.150 euros es mucho dinero, pero no es el objetivo final». Lo miré, sin entender. «Está usando su pensión para ahogarlo», continuó el notario. «Quiere dejarlo sin nada, sin un euro para el supermercado. Quiere que dependa de él. ¿Y para qué? Para forzarlo a venir aquí, a esta misma silla, y cambiar el testamento a su favor». Me quedé sin aire. El archivo. Javier no quería mi dinero. Quería el archivo. Quería mi dignidad. Quería quemar mi memoria a cambio de sus deudas. El notario tenía razón. La rabia que sentí en ese momento fue algo nuevo. No era la humillación del puerto. Era una rabia fría, clara. Una rabia que te endereza la espalda. Miré a don Amancio. El miedo se había ido. «Pues tiene usted razón», le dije. Y mi voz sonaba distinta, más dura. «Pues himos cambiar o testamento». Hice una pausa, y la retranca gallega, esa ironía que es nuestra armadura, salió sola, pero no como él quiere. «Vamos a cambiar el testamento, pero no como él quiere». Esperamos en la notaría de don Amancio, en Cangas. El despacho olía a lo de siempre, a papel viejo y a madera de caoba, un olor a cosas serias. Sabela, a mi lado, no paraba de moverse en la silla, retorciéndose las manos. Estaba nerviosa. Yo no. El fuego que sentía al principio se había apagado y ahora solo quedaba algo frío, duro. Acero. La porretranca, porque usamos en Galicia para defendernos, a mí se me había convertido en una armadura. Habíamos citado a Javier. Sabela lo llamó. Le dijo que yo había recapacitado, que quería reunirme con él en la notaría para discutir su situación de forma justa. Era una buena carnada. Y él picó. Volvía hoy del crucero. Y vendría directo aquí, pensando que venía a recoger su premio. Yo esperaba, con la carpeta marrón sobre las rodillas. Pesaba. Pesaba mucho más que los papeles que contenía. Antes de que llegara, don Amancio quiso asegurarse de que yo entendía perfectamente lo que íbamos a hacer. Me sentó en su silla y me lo explicó todo, como a un niño. Me dijo que mi patrimonio total era de unos 600.000 euros. El piso de Moaña,
que valía unos 360,000, y luego el por archivo, mi memoria, que los tasadores habían valorado en 240,000. Me explicó que mi testamento actual, el que firmé cuando vivía mi mujer, lo repartía todo a partes iguales: 50% para Sabela, 50 para Javier, 300,000 euros para cada uno. Pero la ley ha cambiado, don Manuel, me dijo, ajustándose las gafas. Y el derecho civil de Galicia es muy claro. Me explicó que mi herencia se divide en 3 partes. La primera, me dijo, es la por legítima estricta, 1/3 del total, unos 198,000 euros. Esto, dijo, es intocable. Tiene que repartirlo a partes iguales entre sus herederos forzosos, Sabela y Javier. O sea, 99,000 euros para cada uno. Me recalcó que esos 99,000 euros, era lo único por que la ley me obligaba a darle a Javier. Luego estaban las otras 2 partes. La por mejora, otro tercio, que podía usar para por mejorar por a uno de los herederos forzosos. Y la por libre disposición, el último tercio, que podía dárselo a quien me diera la gana. En resumen, don Manuel me dijo: Javier cree que tiene derecho a 300,000 euros, pero la ley gallega le permite a usted reducirlo a 99,000 y redirigir los otros 400,000 a Sabela, si así lo desea. Yo solo asentí. La justicia tenía un precio: 201,000 euros. La puerta del despacho se abrió. Era él, Javier. Entró bronceado, con el sol del crucero todavía en la piel, y esa sonrisa arrogante que yo conocía también. Nos miró a Sabela, a mí y al notario. Seguramente pensó que la escena estaba montada para su victoria, para que yo firmara su cheque. Ni siquiera dio los buenos días. Fue directo al grano. Preguntó qué pasaba, que para qué tanto misterio. Y entonces me miró a mí. Me preguntó si por fin iba a darle ese dinero. No le respondí. Con calma abrí la carpeta marrón que tenía sobre las rodillas. Saqué los papeles, uno por uno, y los deslicé sobre la mesa de caoba pulida, empujándolos hacia él. El primero, el extracto del banco. La transferencia de 1,150 euros. Mi pensión, con el destino. Viajes Atlántico. El segundo, la impresión del correo electrónico. El logo falso del Banco Pastor. La dirección rara terminada en online. La trampa. El tercero, la captura de pantalla de su WhatsApp. El selfie en el barco con las copas de champán. Y el texto: solo familia. El bronceado se le borró de la cara. Se quedó blanco. Más blanco que yo en el puerto. Lo miré fijamente. No grité, no levanté la voz. Se lo dije en gallego, para que doliera más, para que supiera que era yo, el hombre que lo crió, quien hablaba. Roubajesme, me robaste. Empezó a farfullar, a decir que yo se lo debía. Que se lo debía por haberle mentido sobre su padre biológico, por no haberle pagado sus terapias y sus caprichos. No le dejé continuar. Levanté la mano, no para pegarle, solo para que parara. Silencio, le ordené. Me giré hacia don Amancio. El Nuevo Testamento ya estaba sobre la mesa. El notario me acercó la pluma. La cogí. La oficina estaba en un silencio absoluto. Solo se oía el llanto ahogado de Sabela a mi lado. Mi mano no tembló. Firmé. Una firma clara, como las que echaba en los papeles del barco. Don Amancio cogió el documento. Lo revisó. Cogió su sello y sonó un golpe seco, clac, que retumbó en la sala. Volví a mirar a Javier.
Sus ojos estaban desorbitados. Ahora sí, ahora entendía. Le dije que el Nuevo Testamento estaba firmado, que iba a recibir exactamente lo que la ley me obligaba a darle. Por legítima estricta, 99.000 euros. Hice la cuenta en voz alta para él. Perdeches 201.000 euros por un cruceiro. Perdiste 201.000 euros por un crucero. Se quedó mudo. Señalé la puerta. E agora, fora da miña vista. Y ahora, fuera de mi vista. Ha pasado un año. El otoño llegó a Moaña, y con él esa luz mansa que entra por la galería y hace que el polvo parezca oro. Ahora paso las tardes con Sabela, sentados en el despacho, haciendo algo que debía hacer hace mucho tiempo: catalogar el por archivo familiar. Con cada carta que leemos de 1937, con cada diario que Sabela anota con cuidado, siento que le estoy devolviendo la voz a los que vinieron antes. La vida ha encontrado un nuevo equilibrio. Mi pensión llega el día 1 de cada mes, intacta. Sabela me ayudó a cambiar todas las claves del banco y ahora solo entro yo, con un sistema de doble firma que ella me enseñó. Es un coñazo, pero es seguro. ¿La denuncia? Sigue en el cajón de la Guardia Civil. Don Amancio me dijo que podía paralizarla sin retirarla, así que está allí en suspenso. Es mi garantía. Es el recordatorio de que la justicia existe, aunque yo decida no ejecutarla del todo. Es mi arma, guardada pero cargada. Ya no hablamos de Javier. Es un silencio pactado entre Sabela y yo. Hablamos de la cosecha de albariño, de si va a llover, de que hay que pintar la barandilla de la galería. Hablamos de la vida que sigue. El nombre de mi hijo se quedó congelado en aquella notaría de Cangas, junto a los 201.000 euros que perdió. Estábamos en eso. Sabela leyendo una carta de un primo de mi abuelo en Cuba, cuando sonó el teléfono, el fijo. Casi nunca suena. Sabela descolgó. Escuchó un momento y su cara se tensó. Me miró, tapando el auricular con la mano. Su voz fue un susurro. Es él. Javier. Negué con la cabeza. Un gesto lento, definitivo. No tenía nada que decirle. Pero Sabela, que es más blanda que yo, debió oír algo en su voz. Me hizo un gesto de espera y apretó el botón del altavoz. La voz de Javier llenó el despacho. Ya no era el hombre arrogante del crucero. Era una voz rota, más delgada. Sabela, por favor, ponme con él. Necesito. Se le quebró la voz. Ha nacido el niño. Mi hijo. Nació ayer. Silencio. Sabela me miraba, con los ojos llenos de lágrimas, suplicando con la mirada. Javier volvió a hablar, esta vez más bajo, como si rezara. Papá, por favor, solo quiero que lo conozcas. Es tu nieto. Me levanté. El corazón me latía despacio, con fuerza, un golpe sordo en el pecho. Me acerqué al teléfono. Sabela se apartó para dejarme sitio. El silencio se alargó. Podía oír su respiración al otro lado, entrecortada. «Papá», dijo al fin, con un hilo de voz. Me acerqué el auricular a la boca. Lo que sentí no fue rabia, ni siquiera fue pena. Fue final, como cuando clavas el último clavo en una caja. Hablé bajo, claro, y usé las mismas palabras que él había usado como un arma, como una foto de WhatsApp. Javier, hice una pausa. Familia è quien cuida, e familia è quien respecta. Esperé un segundo, para que las palabras se hundieran bien. Ti non fixeches ninguna das duas. Familia es quien cuida, y familia es quien respeta. Tú no hiciste ninguna de las dos.
Colgué el teléfono. El porclic por del auricular. Al volver a su sitio fue el único ruido en la habitación. Sabela se acercó y me puso una mano en el brazo. No lloraba, solo me sujetaba, como si temiera que me fuera a caer, pero yo estaba firme. Me di la vuelta y me acerqué a la ventana de la galería. Miré la ría de Vigo, allí enfrente, las bateas, las CIEs a lo lejos. Mi dignidad estaba intacta. El por archivo, mi memoria, estaba a salvo, aquí, a mi espalda, en manos de Sabela. Sí, había perdido un hijo, el hijo que crié, pero había salvado mi historia, y sentí esa pormorriña, esa punzada de la que hablaba al principio, pero ya no era por el mar ni por la tierra, era una pormorriña por un fantasma, por el recuerdo del chaval que un día fue mi hijo y que ya no existía. Ha pasado un año. Sigo en mi piso de Moaña, catalogando el por archivo familiar por con mi hija Sabela. Mi pensión está segura y la denuncia contra Javier sigue en suspenso, como mi arma guardada. El testamento que firmé en Cangas sigue firme. Mi memoria irá a quien la cuidó. De Javier no he vuelto a saber nada desde esa última llamada. El silencio es ahora su única respuesta. He aprendido una lección dura a mis años. La sangre te hace pariente, pero solo el respeto y los hechos te convierten en familia. Mi consejo es este: protejan su patrimonio ante notario, pero protejan también su dignidad digital. Desconfíen de cualquier correo que pida sus claves. ¿Han tenido ustedes que poner un límite tan doloroso para defender su memoria? Un saludo desde la Ría de Vigo. Manuel, 71 años, ex mariñeiro.